Saludos buenas, mi nombre es José Luis Cordone Félix, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Santiago. Mi matrícula correspondiente es 217-6865 y esta es mi primera exposición con relación a la materia de programación 3 y su laboratorio, en la sesión 003. Bueno, acá estaremos viendo ciertos conceptos y utilizaré la diapositiva para presentar cada uno de ellos. Para iniciar vamos a definir lo que es un programa. Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. El programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, un medio visual mediante el cual interactuamos con la aplicación. Pero ustedes dirán como que no me queda muy claro. Bueno, yo se lo voy a decir o se lo voy a aclarar. Veamos que un programa es un tipo de software el cual no funciona como un conjunto de herramientas, los cuales están diseñados para realizar tareas y trabajos en nuestras computadoras. Así es más claro. Espero que lo entiendan. También vamos a ver diversos tipos de programas. Entre ellos podemos ver lo que es el programa fuente y el programa objeto. Vamos a definir cada uno de ellos porque, aunque sean programas, tienen ciertas cosas que lo diferencian. El código fuente es el programa escrito en algunos de los lenguajes y que no ha sido traducido al lenguaje de la máquina. Es decir, el programa que no está en código de máquina y que por lo tanto no puede ser ejecutable, mientras que el código objeto es el responsable de que el ordenador pueda interpretar las acciones que se ordenan y los comandos que han sido prefijados en este código para que estos puedan ser ejecutados, interpretados, retransmitidos por los componentes físicos de un ordenador. Todos sabemos que los componentes físicos del ordenador son los hardware. O sea, es el hardware, así que se le denomina al conjunto de componentes físicos de una computadora. Pero vamos a decirlo más claro, la diferencia entre un programa fuente y un programa objeto. Bueno, digamos que el programa objeto es la traducción del programa fuente. Es más claro así. Debido a que el programa fuente es legible para el usuario, o sea, es un lenguaje que es escrito por un programador y es más entendible para los humanos. Más sin embargo, el programa objeto es más entendible al lenguaje de máquina. Es por tal razón que se le dice que el programa objeto es la traducción del programa fuente. Creo que está más que claro. Bueno, continuemos. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para de esa forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. En otras palabras, un lenguaje de programación no es ni más ni menos que aquel lenguaje que nos permite interactuar con los computadores. Así está más claro. Vamos a ver lo que es un lenguaje de programación algorítmico. Ustedes dirán como que no es lo mismo. Vamos a ver. Un lenguaje de programación algorítmico es aquel que se utiliza para introducir en la computadora un algoritmo específico, es decir, aquel por el cual realizamos un análisis previo de la situación o problema y encontrar una forma de resolverlo, determinando el orden en que se deben de ejecutar las operaciones a realizar. En otras palabras, un lenguaje o programación algorítmico es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita pues el proceso que vayamos a realizar. Vamos a ver también lo que es el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. Ambos lenguajes describen lo que es el lenguaje de programación informático. Vamos a ver qué quiere dejar dicho lenguaje de bajo nivel.
El lenguaje de bajo nivel es aquel el cual nos permite la comunicación interna de la computadora y cada instrucción tiene su código único de operación. El lenguaje alto facilita la captación de instrucciones que el programador le da a una máquina, mientras que éste introduce datos en el idioma conocido. La máquina lo va absorbiendo el lenguaje de máquinas mediante traductores o compiladores. Bueno, ustedes me dirán como que no me quedó claro. Bueno, vamos a decirlo. A mi entender, se puede decir que el lenguaje de bajo nivel es el más cercano al idioma de la máquina y el lenguaje de alto nivel pues es el más cercano al lenguaje del ojo humano. Es lo que yo entiendo por cada uno de ellos. Vamos a ver lo que son variables y constantes. Una variable es un nombre asociado a un elemento de datos que está situado en posiciones contiguas de la memoria principal. Es decir, es una zona de memoria que un programa utiliza para almacenar un valor que puede cambiar. Ustedes dirán, ¿cómo así contiguas? Contiguas, tengo entendido que esto nos indica que una cosa está al lado de otra, o pegada, o vamos a decir en contacto con otra cosa. Eso es lo que quiere dejar dicho contiguas. ¿Qué son constantes? Bueno, una constante es un valor que se almacena en una zona de la memoria, pero que no varía durante la ejecución del programa. Recibe un valor en el momento de la compilación y este permanece inalterado durante todo el programa. Creo que está bastante claro, pero vamos a darle otras definiciones por si acaso, a mi entender. Una constante es un elemento de datos con nombre y valor predefinidos. Es decir, la constante es aquella que mientras se está ejecutando el programa no varía. Al contrario de las variables, que como su nombre lo indica, estas sí pueden variar. Bueno, aquí vamos a ver las reglas para declarar variables y constantes. Podemos ver una variable siempre debe de iniciar con una letra. Una variable puede contener números solamente después de la primera letra, siguiendo la regla anterior. No es permitido dejar un espacio en blanco a lo largo de la variable y no puede tener caracteres especiales. No podemos utilizar palabras reservadas para la declaración de una variable. El nombre de una variable a lo largo de un programa debe escribirse exactamente igual. También está que debemos utilizar un nombre que exprese algo del contexto en el cual las estamos declarando. En otras palabras, o en resumen, la regla para declarar ciertas variables es que una variable debe de iniciar con una letra, ya sea mayúscula, minúscula o como entiendan, pero nunca puede iniciar con un número. Esto no es permitido. Tampoco podemos dejar espacios en blanco a lo largo de la variable y mucho menos tener caracteres especiales como lo que son, vamos a ver, el asterisco, que este funciona como signo de multiplicación al momento de programar. Por tal razón, al tener cierta función o cierto entendimiento, es considerado como un carácter especial. Por eso no podemos utilizar ciertos caracteres así. Y tampoco podemos utilizar palabras que ya están guardadas. Bueno, acá vamos a leer una breve historia del Visual Basic. Antes de iniciar debemos de definir qué significa el nombre Visual Basic. Visual, como su nombre lo indica, se refiere a que es un lenguaje con un entorno visual y un entorno gráfico. Y el BASIC, esto significa código de instrucciones de uso universal para principiantes. BASIC es un lenguaje de programación que actúa como intermediario entre el operador y el computador mediante el vocabulario y las reglas BASIC.
Se le ordena al computador lo que se quiere que haga y el PC transforma esas instrucciones para poder ejecutarlas. El BASIC es un lenguaje de programación desarrollado por los estadounidenses John Kemeny y Thomas Coase en el Dartmouth College. La versión original del lenguaje BASIC fue creada en el año 1964, ganándose una enorme popularidad gracias sobre todo a dos implementaciones, Chinese BASIC y Microsoft BASIC, que convirtieron a este lenguaje en la primera lengua franca de los microordenadores. Bueno, en esta partecita de acá vemos que hay otras implementaciones importantes, pero no vamos a abundar mucho porque es una breve historia. Lo que sí cabe destacar es que el lenguaje ha cambiado en el transcurso de los años, pues nació con el objetivo de servir como lenguaje para aquellas personas que deseaban introducirse por primera vez en el mundo de la programación, y luego fue sufriendo modificaciones hasta que en el 1978 se estableció el BASIC estándar. Continuemos. El Visual Studio.net, ¿qué es? Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitar al desarrollador o programador la creación de software, permitiéndonos desarrollar aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma.net. Ustedes me dirán como que, José Luis, me quedé en el aire. No, vamos a aclarar que para eso estamos. El Visual Studio, desde un punto de vista más entendible, no es más que un entorno de desarrollo integrado. Es decir, es aquel que comprende un conjunto de herramientas que pueden simplificar bastante el desarrollo de sitios, aplicaciones, servicios web, entre otras cosas. ¿Cómo se declaran variables y constantes en Visual Basic? Nota, antes de todo, en Visual Basic podemos declarar las variables a usar antes de escribir el código de nuestros programas o justo antes de usarla en una determinada instrucción. Debemos de utilizar la const instrucción para declarar una constante y establecer su valor. Al declarar una constante se asigna un nombre descriptivo a un valor. Una constante se declara dentro de un procedimiento o en la sesión de declaraciones de un módulo, clase o estructura. Las constantes de nivel de clase o estructura son private, forma predeterminada, pero también se pueden declarar como public, free, protect free, entre otras, para el nivel adecuado de acceso al código. Bueno, también cabe destacar que para declarar una variable se usan las palabras clave din y as. En otras palabras, para que quede más claro, para definir una variable, pues debemos de utilizar la introducción din, como le dije acá anteriormente, seguido del nombre de nuestra variable. Luego de esto va entonces la introducción de la palabra as, comando as, seguido del tipo de variable a definir, y por último el valor de dicha variable. ¿Qué también nos falta? Pues debemos de definir una constante, ¿verdad? Primero debemos de especificar el nivel de acceso, ya sea private, public, free, entre otras, como ya lo mencioné anteriormente. Luego la introducción const, que vendría es esta de acá, const, esta es que me refiero, a esta de acá, perdón, disculpe, a esta ahorita, seguido del nombre de nuestra constante. Luego entonces volvemos y utilizamos la introducción as, seguido del tipo de constante que se va a definir, y por último el valor de dicha constante. Espero que la hayan entendido. Okay. Estos son algunos tipos de datos normalmente usados en el Visual Basic. Acá podemos ver el tipo de datos, esto que está acá, long, single, double, bit, boolean, chorus, date, head, body, entre otras. La descripción, esto es valor entero para integer, valor entero largo, y estos de acá son el espacio que ocupa. Pero ¿qué pasa? Vamos a definirlo. Vamos a aclarar qué es un tipo de dato.
es aquel que hace referencia al tipo de datos que puede contener y cómo se almacenan los datos. Es decir, los tipos de datos se aplican a todos los valores que se pueden almacenar en la memoria del equipo o participar en la evaluación de una expresión. Por tal razón, cabe destacar que cada variable tiene un tipo de dato. Esto es todo. Muchísimas gracias. Feliz tarde.